Está aquí para darnos una charla. Gati Ceja está con Deep Data Intelligence, no sé qué es. Él nos va a decir, por favor, demos la bienvenida a Gatis. En 1431, un comerciante con el nombre de John Beer viajaba de Hampshire a Londres. En su carro, John tenía una libra de queso y un cuarto de cal viva. Un cuarto es una unidad de volumen en ese tiempo. El día del mercado, monta su tienda y pone los bienes a la venta. El primer cliente llega y pregunta sobre el queso. El cliente dice, me gustaría una libra de queso. Él dice, me gustaría una libra de queso. Y John Beer se emociona, podría tener una venta. Y John, a los clientes, ¿cuánto cuesta? John dice, por una libra de queso que compré en Hampshire a 15 peniques. Él dice, una libra de queso en Londres son 10 peniques, dice. El cliente dice, como si fuera un buen trato en Hampshire. Está bien, me gustaría tener ese queso para mi cena y mi desayuno de mañana. Así que intercambian los bienes, intercambian el dinero y tanto John como el cliente están contentos con la transacción. Después de un tiempo, un constructor viene y pregunta por la cal viva. La cal viva se utiliza en construcción. John ha comprado un cuarto, que es una unidad de volumen, en Hampshire por 90 peniques. Y le dice al cliente que un cuarto le cuesta en Londres 15 peniques. Y luego el cliente piensa, oh, sí, realmente puedo construir, es una buena cal viva de Hampshire, realmente puedo construir mi casa con esta cal viva. O lo que sea que lo use. Entonces ellos intercambian los bienes por el dinero y tanto John como el cliente están contentos con la transacción. Así que mi pregunta para la audiencia es, ¿por qué tanto John como el cliente están contentos con la transacción? Todos levanten la mano. ¿Qué piensan? John es un buen hombre de negocios. John es muy bueno. Es un buen hombre de negocios. Diferentes unidades. Así que en 1431 en Hampshire, una libra no era lo mismo que una libra en Londres. Esto les dice que él está llevando una base de datos. Es muy aplicable, muy aplicable. Lo mismo con un cuarto que es una medida estándar antes, pero no era lo mismo en estas diferentes regiones de Gran Bretaña. De hecho, la palabra pound, libra, viene de pondus. Supuse que querían saberlo. Entonces, ¿qué es lo que John tiene que hacer para vender su producto en 1431? Tuvo que encontrar lo que en Hampshire era un sistema de medición, que estaba en lo que era la calidad de sus productos, averiguar los vendedores, qué buenos vendedores había, los precios, qué buenos proveedores, los dialectos, tal vez ciertas palabras que usan ciertas áreas, o algunos tecnicismos, o las monedas, las diferentes monedas. También esto era un problema en 1431. Tiene muchas monedas privadas diferentes en Gran Bretaña. ¿Qué clase de almacenamiento va a tener antes de despachar sus bienes en el origen? ¿Cuáles son las leyes sobre las materias primas, las costumbres religiosas de eso? Luego, en el transporte, ¿qué caminos iba a usar? ¿Iba a usar caminos? ¿Cuándo estaba bien ir en barco a Londres? ¿Qué seguridad necesitaba? Tener que transportar sus mercancías desde Hampshire a Londres. Tendría que pagar un convoy de seguridad. Iba con un grupo de comerciantes que van juntos. ¿Qué es lo que hacían en 1430? Bien. ¿Qué empaque iba a utilizar el transporte de sus mercancías? Finalmente, el destino. Tenía que hacer muchas de las mismas cosas en Londres. ¿Cuál era el sistema de medición? ¿Cuál era la calidad? ¿Cuál era el dialecto, el idioma, el precio, las monedas? ¿Había gravámenes? ¿Qué almacenamiento? ¿Cómo va a almacenar? ¿Cuáles son las leyes o costumbres religiosas de 1431? Y tendría que estar de acuerdo en que eso es un enorme trabajo solo para vender un poco de queso y un poco de cal viva. Un enorme trabajo. Así que, ¿cuál es la respuesta al problema de John?
estandarización. El problema es que en Hampshire y Londres no tienen los mismos estándares, que yo no tenía que entender el precio de los bienes en su destino, incluso antes de comprar las mercancías. Sin embargo, todo planeado, y el viaje, el transporte de información en ese tiempo era muy lento. Es una aventura arriesgada para que John lleve el queso y la cal viva a Londres. Así que lo que realmente no puede hacer es, por cierto, aquí, él realmente no puede escalar. Es muy difícil agregar otro producto. Lo que escala también. Sí, es un poco cursi. Sí. Es un poco cursi, sí. He perdido mi línea de pensamiento, gracias. Sí, entonces, escalar. Es muy difícil agregar un nuevo producto. Nuestro producto tenemos que pasar por todo este proceso nuevo y seguir monitoreando el proceso. Veo que el transporte va bien. Y lo que tenía que hacer de nuevo es ir aumentando beneficios en ir a la calidad, porque nuestra calidad por el bien era mucho más fácil de escalar que escalar horizontalmente. Estandarización. Lo primero, hice mi investigación aquí, así que todos estos registros son reales, los encontré. Siento que entender la historia es un buen indicador para saber qué hacer, porque muchos de estos problemas se han resuelto en el pasado, por lo que en 959 hay una ordenanza del rey Edgar, que era la estandarización del dinero en diferentes áreas, que es lo que tienes que hacer si eres alguien exitoso. En 1215, la Carta Magna intenta estandarizar pesos, creo que era más longitud. El mayor cambio ocurrió en 1824 con el Acta de Pesos y Medidas. Sin embargo, me gustaría leer para ustedes en 1924, bastante tarde, hay aún en uso 25 pesos y medidas locales de maíz, 12 bushels diferentes, 13 diferentes libras, 10 piedras diferentes y 9 diferentes toneladas en 1924. Esto es después de la Primera Guerra Mundial, que es como, ¿cómo diablos hicieron para llevar a cabo una guerra? ¿Cómo hizo el intendente? Dice que necesite esto de usted y el de ti debe haber sido un compromiso mental. Pero acabo de leer en otra parte que este fue el caso justo cuando enfrentando a costumbres locales tan fuertes que muchas han sobrevivido hasta el presente día. Por lo que el problema no es uno tecnológico, el problema es uno humano. ¿Cómo puedes convencer a estas personas que deben estandarizar la forma en que transportan bienes y que usted tiene el mismo lenguaje a lo largo de ese proceso? Más o menos es muy similar al problema de un ingeniero de datos o el problema que enfrentas cuando obtienes datos. Los obtienes en muchas diferentes fuentes, muchas diferentes bases de datos, FTP, API, S3, HTML. Usted podría hacer especificaciones web en todas estas áreas para obtener sus datos. Vienen en muchos diferentes formatos. Tienes JSON, XML, CSV o algún otro formato que algún proveedor solo crea para poner en su LinkedIn. Y luego vienen muchos formatos de compresión. Tienes zip, tar, JS, zip, etcétera, etcétera. Y ese es un horrible formato, en mi opinión. Podemos hablar de eso más tarde. Nunca lo hagas. Solo piénsalo, no lo hagas. Y luego lo que realmente tienes es que puedes tener todo esto de diferentes fuentes, con todos estos diferentes formatos, con todos estos diferentes tipos de compresión. Y esto realmente es un problema de líneas cruzadas sobre qué realmente desean obtener sus datos en el almacén de datos. Es un formato de 2 dimensiones. A la izquierda tienes datos multidimensionales, a la derecha tienes 2 dimensiones. Aquí es donde las partes interesadas consumen datos. Y se puede ver más complicado, ya que no solo es una base de datos relacional lo que tenemos. Puedes tener un esquema de conexión del que puedes leer datos. ¿Cómo puedes hacer un proceso simple que sea lo suficientemente mantenible para poder tener un almacén de datos que pueda tener una gran variedad de datos? Un almacén de datos que en cuanto a cosas que pueden hacer, por lo menos haga 2 cosas bien. Que haga una, tiene que tener una gran variedad de datos. Los datos es el paradigma moderno de una biblioteca. Si una biblioteca tiene solo un tema, no mucha gente va a ir a esa biblioteca y leer sus libros. La segunda cosa que tiene que tener es una fuente confiable de información.
si no estoy recibiendo mis datos cuando espero recibirlos, realmente no los voy a usar para los sistemas que produzco más adelante. Entonces, ¿cómo hago? ¿De qué manera puedo hacer para que yo no tenga que codificarlo todo de la misma manera cada vez o tener que codificarlo de diferentes maneras para que cada una de mis tuberías, pipelines, todo el poco de Python que tengo en esta charla es... ¿Alguien sabe de dónde viene? Simple es mejor que complejo, del Zen de Python de Tim Peters. ¿Nadie sabe dónde viene? Sí, ok, es un poco más complicado que simple, pero lo conseguiré. Tenemos una fuente de datos y esta es nuestra infraestructura de datos donde extraemos nuestro trabajo y tenemos un almacén de datos que normalmente es el lugar donde la gente consume sus datos. Es donde hacen las consultas SQL, unen diferentes conjuntos de datos para obtener data. Es un poco literal. Tienes un data lake. ¿Alguien aquí sabe qué es un data lake o tiene o usa uno? Alce la mano, por favor. Ok, es un montón. ¿Quién no tiene? Esa es una mejor pregunta, ok. Ok, 50-50, así que una introducción rápida a los data lake. Imagina un data lake en su computadora, tus archivos y carpetas esperan y guardan sus datos en un data lake. Un data lake es algo en la nube que puedes, o alguien que tú permitas poner acceso a esos datos, es un lugar central, mientras que si está en un servidor, el servidor podría dejar de funcionar. Un servidor no puede solicitarlo con transacciones de una API, pero puedes hacerlo en un data lake. Y está destinado a ser escalado y puesto una gran variedad de datos allí. Típicamente pueden ser Amazon Web Services, S3, DigitalOcean, Spaces, hay algo creo que es Google Storage, o algún otro almacenamiento en la nube. ¿Okay? Veamos, arriba tenemos una capa de cómputo y una capa de almacenamiento, así como vamos a trabajar. El primer proceso es que desea extraer sus datos. Ahora, esto por favor, si vas a recordar algo, por favor recuerda esto. Cuando extraes tus datos, guarda esos datos en su forma cruda, en algún lugar de tu data lake. Puede estar en tu carpeta de archivos del sistema, pero guárdelo en su forma cruda. Eso significa que si tienes un HTML de un sitio web por scrapping del sitio web, debes guardar ese sitio web en su formato HTML, sin procesar, para obtenerlo más tarde. ¿Por qué? Si supongamos que estoy haciendo web scraping de algo, digamos que típicamente la gente extrae datos del sitio web en vivo y luego vuelan a ponerlo en la base de datos, pero digamos que ese proceso está roto y yo había hecho scrapping de algo que en realidad no es correcto. Si no tengo los datos reales guardados en un archivo donde extraje los datos, nunca podré retroceder el tiempo. Esos datos siempre se pierden, nunca los tendré de nuevo. Así que deberías guardarlos, tus datos, tan pronto como los obtengan. El próximo proceso es el proceso de transformación y carga. Es muy simple, va a recorrer los engranajes. Aquí son de cómputo y los niveles inferiores es almacenamiento. Sí, ¿cuál es? Donde tomas tus datos y los transformas y cargas sobre la marcha directamente a tu almacén de datos, pueden ser consumidos. Esa es una buena tubería, pipeline. Tienes muy pocos nudos, los datos van de izquierda a derecha, eso ya está bastante bien. Sin embargo, a veces lo que sucede es que podrías necesitar transformar tus datos y guardarlos como archivos de nuevo a la derecha. Así que aquí es donde tienes otra fase de transformación y luego cargas eso en un conjunto de datos. Eso no es tan bueno como el primer método, pero digamos que tengo un problema en mis datos. Veo la tabla principal que estoy consultando y lo que veo son estas filas que son realmente raras. ¿Por qué son raras? Tienes que probar, investigar, volver a esos nodos anteriores donde está esa información original en bruto, así que tengo una capa de transformación. Bueno, esa no es la fuente original de los datos, así que podrías tener que volver a la capa de extracción así que es mucho más fácil encontrar dónde está el programa original. ¿Tiene sentido hasta ahora? Solo un momento, sí, ¿está bien? Así que es un buen marco de trabajo, framework. Sin embargo, tú no estás seguro de si los datos que estás obteniendo son correctos o no. Algo a lo largo de tu proceso podría estar incorrecto y los datos que la parte interesada está obteniendo están equivocados. Es muy importante que la parte interesada obtenga los datos correctos. Si estoy comprando un producto en el supermercado, no debo mirar dentro del producto para ver qué hay ahí. Debo tener la confianza de saber que los datos que estoy consultando son correctos. No debería tener que validar el usuario final. No debería tener que validar esos datos. Por lo que agregamos una capa de validación de la fase de extracción. Así que digamos que llamamos
Llamamos una API y después hagamos un web scraper. Estoy haciendo scrapping de un sitio web para obtener esos campos, pero existen datos que existirían en una tabla de ese sitio web HTML. Si no es así, entonces guardé esos datos en un file de extracción para que pueda echarles un vistazo al problema y cambiar su metodología funcional para entender cómo las cosas han cambiado a lo largo del proceso. Lo siguiente que debo hacer es validar esos datos antes de que se entreguen a la parte interesada o antes de consumir. Lo siguiente que deberíamos hacer es validar los datos antes de entregarlos. O antes que lo consumas por cualquier motivo, validar los datos poniéndolos en una tabla de staging. Luego tiene una función de validación o una consulta SQL de validación en la que ejecutan los datos que dice, oh, estos datos son como esperaba que fueran. Hay dos áreas reales que he visto donde puedes validar. Puedes validar si el esquema es el correcto, puedes validar el esquema de lectura o podemos validar la lógica de negocios, lo que sucede con estos datos que usted consigue. Por ejemplo, yo debería estar esperando estos 3 valores en mis datos, asegurarse de que estos datos están ahí, saber si es así, si no, entonces fallaste. Si es así, entonces continúa y luego necesitas monitorearlo. Y todos esos diferentes procesos solo dices dónde se está rompiendo, dónde está funcionando y eso siempre deberías estar informado en que de hecho lo que debes estar haciendo es que deberías tener todo esto como datos, como producto. El consumidor final debería poder ver el monitoreado de lo que sucede con sus datos. Cuando consumen sus datos ellos deberían poder decir, oh, esto ha sido confiable. Por un año o dos, nada está roto. Los gerentes deberían ser capaces de ver que sus procesos están funcionando bien y deberían poder ver eso, que los procesos están funcionando bien y dónde fallan. Si lo hacen, si fallan, no es tu culpa, no siempre es tu culpa. Ahora que los datos están sucios y tú tienes que pensar en un buen proceso para limpiar esos datos, cuando falló vuelves atrás a eso y lo limpias, lo entiendes dónde están los problemas. Como resultado de esto tienes dos situaciones. Como el tiempo fluye, esto es lo que te gustaría tener, que tus datos fluyan hacia tu base de datos, pero digamos que tenemos una falla de validación en esta área. Pueden pasar situaciones, podemos parar, dejar de obtener nuestros datos, nos detenemos y no entran más datos, o fallan cierto número de procesos, pero obtenemos fragmentos de esos datos. ¿Cuál debemos usar? ¿El de en medio o el de abajo? ¿El de en medio? ¿Alguien quiere elaborar por qué el de en medio, por qué el de abajo? Por favor. Posible, pero podrías encontrarlos con una validación de SQL o si los consumidores finales no saben dónde están los agujeros, ellos asumirán que todos los datos están bien, que son reales. De hecho, puedes o bien solo las partes interesadas deben saber cuáles estás usando cuando publicas estos datos. Si están contentos con escribir sus consultas SQL que podrían llenar estas lagunas, eso está bien, pero deberían ser conscientes de ese proceso en general. Si el medio es a lo que debería estar apuntando. Lo que pasa es que te vuelves y dices, ha fallado, compruebas cuál es el problema, arreglas el código, lo mejoras y entonces tus datos continúan avanzando. O bajas a cada pequeño hueco y lo completas. Así que vamos a repasar algunos principios de lo que he escrito hasta aquí. Así que lo más importante es entender a tu consumidor de datos, que de lejos es lo que quieren. Quieren hacer streaming duro, qué tan rápido lo hacen, qué tan rápido necesitan su información y sus insights, lo necesitan en segundos, en horas, en días. Eso afecta a la señal de uso interno. Si miras el diagrama, no he puesto realmente ninguna tecnología allí, solo pongo los engranajes. Bien, he puesto un bucket de S3, pero puedes usar lo que quieras. Esos solo son los principios para construir, ¿está bien? Entender a tu consumidor de datos y a sus datos determinará cómo los utilizará durante esos procesos. Mantenga sus datos en forma cruda. Entender por qué no queremos perder ninguno de nuestros datos. No elimines ni muevas tus datos crudos. Una vez que aterrizan debe ser eso, que en muy poco tiempo puedes volver a solucionar los problemas en sus datos. La transformación de tus datos debe ocurrir todo el tiempo y no solo en el momento presente. Debes ser capaz de volver a lo largo de tus datos y decir algo como, oh, de aquí a hace 5 años, mi función de transformación extrae los datos que quiero de la capa de extracción a mi tabla principal perfectamente bien. Y ese realmente es el problema del rango de fechas, mantener las transformaciones. No quieres mantener otras cosas, simplemente separar los procesos de extracción, transformación y carga. No deseas que uno falle, pare y que el otro continúe.
Tú quieres que sean procesos separados. Minimizar el número de nodos de computación y de datos. Si tengo demasiados nodos en mi sistema, tengo más posibilidades de que aparezcan errores, que sucedan más errores. Así que al tener solo dos, tengo menos posibilidades de que algo realmente vaya mal. Hacer que tu ETL sea acíclico, lo que significa que los datos solo deben fluir en una sola dirección. He visto algunas empresas que tienen bases de datos que se refieren a otras bases de datos y recirculan y vuelven a sí mismas. ¿Cuál es la verdadera fuente de datos? Puede que sus datos estén perdidos y no tienen idea de qué está pasando. Si necesitas una nueva base de datos, ¿cómo estructuras una base de datos? ¿Qué verías si creas una nueva tabla? Debe ser acíclico, solo debe ir en una dirección. Validar tus datos antes de que vayan a sus consumidores. Unir datos debe suceder en el nivel de base de datos. En mi opinión, eso es para lo que SQL está hecho. Para que la tubería, el pipeline, obtenga los datos de allí, si quieres unirlo con algo, hazlo allí y luego monitorea tus datos. Necesitas saber que está funcionando bien. Esto es muy similar a lo que John tenía que hacer para entender los datos. Tenía que entender sus datos, su producto, entender dónde su destino, a dónde iba. Él no debería borrar o mover sus datos, sus productos, nunca, no alrededor de muchas áreas. Él debe estar mirando, validando los datos para asegurarse que todo, asegurando que su producto sea de buena calidad. Es decir, para dar o vender a su consumidor final, él estaba separando su ETL, por lo que estaba comprando mercancías, transportándolas y poniéndolas en otro lugar. Y él probablemente tenía infraestructura para todas estas cosas. Estaba uniendo sus datos a nivel de base de datos, por lo que significa que tal vez estaba dándoselo a un mayorista o supermercado, así que podría estar uniéndolo con otros bienes. Sí, lo último que quiero compartir con ustedes, deberían pensar en los datos como en un producto, tal como lo haces con un supermercado. Vas, compras algo, deberías poder, o incluso una biblioteca, deberías poder ir y buscar algo y encontrar dónde están esos datos sin tener que investigar esos datos, mirar dentro de esos datos para saber si lo que tienes realmente es todo. Eso es todo. Mi empresa es Deep Data Intelligence. Estamos en línea. Estas son las referencias que he usado y encontrado sobre John Pierre, que en realidad era una persona real en 1431. ¿Alguna pregunta?